Bueno, pues muy buenas noches, amadas hermanas. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente este estudio de mujeres casadas, pues donde estamos estudiando cómo ser una ayuda idónea para nuestro esposo. El tema que estamos desarrollando, recuerden que es el gran misterio en el matrimonio y nos estamos basando en el versículo de Efesios 5, 32 y 33, que dice: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, el tema que estamos desarrollando es el respeto. Entonces, como el resumen anterior, recuerden que es un misterio, es algo secreto, algo oculto y algo que pues la mente humana no puede tener ese entendimiento. Y pues vamos a ver cómo es asombroso este misterio del matrimonio, que dice entre un hombre y una mujer, y fue lo que Dios escogió como ejemplo de la relación que debemos tener como matrimonio, ese ejemplo entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué? No lo sabemos. Es un misterio, dice, pero pues pienso que tal vez nos está preparando para las bodas del Cordero. Entonces, esa relación que debemos tener, pues es la que nos prepara. Y bueno, en base a este versículo de Efesios 5:33 que dice que debemos respetar a nuestro marido, vimos que respeto en griego, phobeo, significaba sumisión, reverencia y honra. Ya vimos en las semanas pasadas a qué se refiere sumisión y en resumen dijimos que era obediencia. Y también ya vimos que se refiere reverencia y dijimos que era tratarlo apropiadamente. Y pues bueno, hoy continuando, vamos a desarrollar la tercera y última característica del respeto, que es la honra. Entonces, sumisión, reverencia y honra. Y hoy vamos a desarrollar lo que significa honra. La palabra honra viene del griego timé, con acento en la E, y del griego, porque estamos viendo Efesios, y recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces vemos en griego timé, que significa valioso, algo preciado. La necesidad más grande de un esposo es sentirse respetado, es decir, honrado, y es decir, sentirse algo valioso. Esa es una necesidad de un esposo que nosotras debemos tener bien en claro. Y pues vamos a ver que casi cualquier mujer está dispuesta a honrar a un hombre, pues que tiene éxito, que le va bien, que le da todas las cosas, que le habla bien. Es muy fácil dar respeto. Pero ¿qué pasa con el esposo que falla? ¿Qué pasa? Dice, ¿lo respetarías igual? Y ahí es la prueba de nosotras como esposas para demostrar honor. Esa es la verdadera prueba. Y bueno, les voy a leer una historia de una pareja que tenía 40 años de casados o tiene 40 años de casados, y después de ese tiempo, pues se veía que se seguían amando inmensamente, pero vamos a ver cómo la mujer fue la que contó su testimonio y qué cosa es lo que pasó en ese matrimonio que hizo que pues se siguieran amando. Y les voy a leer. Dice, la mujer comenzó por decir algo que a todos sorprendidos los dejó y comenzó a hablar de su esposo que estaba parado junto a ella. Entonces imagínense así, pongan en su imaginación una mujer enfrente que iba a platicar el testimonio de su esposo y él estaba parado. Y empezó diciendo, este hombre que está aquí a mi lado nunca supo manejar el dinero, nunca pasó tiempo en la casa, todo el tiempo estaba afuera. Estábamos arruinados, aunque él según trabajaba. Era insensible a mis necesidades. Nunca sabía cómo manejar una situación, nunca sabía cómo dirigir a sus hijos, ni cómo tratarnos a nosotros.
Y todo eso trajo grandes problemas en mi matrimonio. Pero yo, según, decía conocer a Cristo y sabía que tenía que honrarlo, pero mis pensamientos hacia él eran malos. No quería honrarlo. Sin embargo, si decía yo que conocía a Cristo, era momento de tomar una decisión. Quejarme y tratar de cambiarlo yo misma o permitirle a Dios que Él lo corrigiera mientras yo lo amaba y lo honraba. Decidí la segunda opción y comencé a ver cómo Dios lo cambiaba. Y yo lo seguía tratando con respeto, aunque no quería, pero obedecía. Ahora, este hombre que está aquí a mi lado es mucho mejor que cuando me casé y descubrí que la única manera de cambiar a un esposo es con oración y tratarlo mejor de lo que se merece. Entonces, wow, ¿no? Entonces esta mujer conocía de Cristo, así como nosotras, dice, conocemos de Cristo y entonces debemos de poner en práctica. Si decimos que conocemos de Cristo, pues debemos obedecer a Cristo, ¿no? Todo lo que nos dice. Y en base a este testimonio, pues tampoco crean que como mujeres podemos quedarnos calladas sin decir lo que sentimos o quedarnos así como un robot sin hacer nada y aguantar todo. No, pero hay maneras y todas estas instrucciones nos las da Dios en su palabra. Entonces, les voy a poner, ¿cómo puedo mostrar honra por mi esposo? Vamos a ver, tome nota. ¿Cómo puedo mostrar honra por mi esposo? Número 1, dice, cuando hables para decirle cómo te sientes, o sea, porque es válido decirle, hazlo con respeto y amabilidad. Trátalo como te gustaría ser tratada. Si tú al querer decir algo y empiezas a gritar, a decirle todo lo furiosa que estás, ya, los hombres se bloquean, no va a escuchar. Entonces tú tienes que empezar a actuar de manera que sea sabia y que actúes como Dios te dice. Entonces trátalo como te gustaría ser tratada. Número 2, dice, no te quejes, ora por él. Entonces, cualquier cosa que tengamos en contra de nuestro esposo y que no nos guste, dice, la oración es un arma poderosa y Dios nos las da. O sea, tenemos esa arma poderosa de poder ir y decirle a Dios, o sea, en humildad, postradas, todo lo que no nos gusta de nuestro esposo. Decirle, Dios, transforma, cámbialo. Todo lo que no nos guste, dice, no te quejes, mejor ora por él. Número 3, dice, no seas manipuladora ni te irrites. Es una manera de mostrar honra a nuestro esposo, sea algo valioso, entonces no te irrites y no empieces de gritona ni a decirle cosas. Ya sabes que la mejor arma es la oración y mejor en oración dile todo eso, lo que sientes a Dios. Estoy así, me da mucho coraje y siento esto y bla, 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 y desquítate con ahí todo lo que quieres, desquítate y dile y hácelo saber a Dios todo lo que no te gusta, te agrada. Y ya cuando veas a tu esposo, ya con una sonrisa, porque ya sacaste todo lo que tenías guardado dentro. La que sigue es, aunque él falle, muéstrale amor. Eso no es fácil, pero debemos de hacerlo. Y dice, nos instruye Dios en su palabra que debemos demostrar el amor que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, que dice así, Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Dice, el amor es sufrido. Recuerden que la palabra sufrido significa paciente. Entonces dices que lo amas, pues debes de tener paciencia.
pero acuérdense que este es el amor que Dios nos da. Así como si estuvieras frente a Dios y dijeras, hoy sí, con Él no te irritarías. Con eso mismo emoción, respeto, pues debes de estar con tu esposo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este tipo de amor es el que Dios nos demanda mostrar. En este caso, ahorita estamos hablando, pues, de mostrar a nuestros esposos, ¿no? Entonces, seamos pacientes, no nos enojemos y, pues, bueno, mejor estemos gozosas delante de Dios. También otra manera de mostrar honra es exaltando su liderazgo. Ujú. Tú le muestras honra a tu esposo exaltando su liderazgo. Entonces, tal vez ante los hijos, si los hijos son chiquitos, o sea, imagínense siempre los niños chiquitos corren, ya llegó mi papito y corren, ¿no? Entonces, seguirles fomentando eso hasta que vayan creciendo y muchas veces, pues cometemos un error, ¿no? Llega y ya me doy cuenta que llegó X, nadie dice nada, nadie no. Entonces, una manera de honrarlo es mostrando ese o exaltando ese liderazgo, ¿no? Y decirle, no, ve y saluda a tu papá, o sea, ve y pregunta, ve y dile, ¿no? O sea, que los hijos pues muestren respeto también, ¿no? Entonces, una manera de honrarlo es exaltando el liderazgo. U otra manera de exaltar el liderazgo es, pues, decirle, tú elige, ¿no? Tú elige qué quieres de comer, antes que los hijos, ¿no? A ver, tú decide a dónde vamos, tú decide qué vamos a hacer, tú, o sea, ponerlo en primer lugar. Entonces, exaltando su liderazgo. Ujú. Y otra manera en que podemos honrarlo es reconocer sus logros. Por mínimos que sean o que tú los veas, debes de reconocerlo, ¿no? Ay, qué bueno, reconozco que tal vez después de merendar recogiste tu plato, cosa que a lo mejor antes no hacía, ¿no? O reconocer, ah, qué bien, hoy regaste el jardín, ay, guau, gracias, ¿no? O mira, o sea, un logro que tú ves en tu esposo que antes, pues, no tenía y que de momento ves que empieza a hacerlo, es una manera de honrarlo, es reconociendo, pues, esos logros que él tiene. Y no estarle diciendo todo lo contrario o quejándose, ¿no? Es que nunca haces esto, nunca, 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 no, sino es demostrarle y no estarle diciendo. Recuerden que otra manera de mostrar honra a nuestro esposo es no hablar mal de él, no estar hablando mal de él. Cada esposa debe tener en cuenta que su respeto, o sea, la que ella muestra hacia su esposo, lo levanta o lo hace caer. Porque muchas veces delante de los familiares nos quejamos, y es que él y esto, entonces no le mostramos esa honra a nuestros esposos ni nada, y pues claro, se quedan así, ¿no? Entonces los familiares, los vecinos, los amigos, pues si tú le muestras honra, pues ese esposo va a ser levantado, y si no, pues va a ser caído. Ujú. Es nuestra responsabilidad, y por eso, pues Dios nos puso como ayudas idóneas para poder hacer eh, que se cumpla el propósito que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Y entonces, sabiendo esto del respeto a nuestros esposos, o sea, ya vimos que todo esto del respeto a nuestros esposos, pues sí deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación matrimonial? ¿Cómo está? Si Dios me está diciendo en su palabra que yo debo de respetar a mi esposo, y ya vimos todas las características que se muestran en un respeto, que es la sumisión, obediencia, la reverencia y ahora la honra, pues debo mostrarles, ¿no? Que es algo valioso. Muchas veces esto cuesta trabajo porque, pues,
no lo ponemos en primer lugar. Y cuando tenemos, o las que tienen niños chiquitos, pues muchas veces nos enfocamos más en los hijos o que yo veo, ¿no? Y yo recuerdo que antes, cuando mis niños estaban chiquitos, yo siempre, pues los atendía primero a ellos porque decía, ay, no, pues ellos no pueden atenderse, entonces, ay, no, pues ellos están chiquitos, ¿no? Y al final, mi esposo. Ujú. Y eso va mermando o va causando, yo ahora lo entiendo, pues heridas en un varón, ¿no? Porque no se le muestra ese liderazgo, ese primer lugar que debe de tener, y pues muchas veces fallamos, pero pues es momento de reconocer y de empezar a actuar según la voluntad de Dios. Y después pues pasan muchas cosas, ¿no? Yo veo y tengo pues en vista muchos matrimonios tal vez de pacientes que me platican, en donde veo como al no darle esa honra al esposo, el varón tiene necesidad de esa honra. Si tú no se la das, la va a buscar en otro lugar en donde sí le reconozcan su liderazgo, sus logros, en donde le hablen bien, le traten, y después, pum, pues vienen los problemas, ¿no? Y el enojo de las esposas. Y muchas veces yo les digo, bueno, pero ¿hasta cuánto? O sea, ¿hasta cuánto a veces como mujeres tenemos responsabilidad? Y no es nada más del esposo. Entonces, por eso Dios nos instruye a cada uno en el rol que debemos de tener. Nosotras, como esposas obedientes a Dios, pues debemos de poner en práctica lo que nos corresponde. Y ya como vimos en el testimonio que dijo esa mujer, Dios hará lo demás en el esposo, en lo que nosotros veamos imposible, para Dios va a ser posible. Y entonces yo siempre lo muestro en eso que digo, wow, si transformó a Saulo, y después fue Pablo, y como lo transformó, dijo, Dios pues, hace una transformación milagrosa, aún en aquellos que nosotros veamos, dice, no, pues él no, nunca, ¿no? Nunca ni va a llegar a Cristo, ni va a reconocer, ¿no? Pues ahí es donde Dios muestra su poder. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos cómo está nuestra relación matrimonial, porque recuerden que es la imagen entre Cristo y la iglesia, que dijimos que este era el gran misterio. Si nosotros vemos que estamos bien con Cristo, pues debíamos de estar bien en el matrimonio. Y si no estamos bien en el matrimonio, no estamos bien con Cristo, porque no estamos siendo obedientes. Entonces es algo que nosotros debemos ponernos a pensar. Ajá. Entonces siempre debe ser, mi matrimonio se ajusta a la demanda que Dios nos hace de su palabra, o en su palabra más bien. Sí se ajusta, o sea, mi matrimonio está siendo ajustado a toda esa demanda. Yo como esposa estoy aplicando lo que Dios me dice. Entonces es nuestra responsabilidad cumplir fielmente lo que nos corresponde. Si a mí ya me está diciendo y me está instruyendo que yo debo respetar a mi esposo, entonces eso es lo que hay que hacer. Y muchas veces, o platicaba yo con mi esposo, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y yo siempre decía, porque lo sabemos, pero muchas veces los matrimonios sí, porque no somos obedientes, o sea, esa es la verdad, porque si fuéramos obedientes a la palabra, la verdad es que todo iría muy bien, pero no, o sea, muchas nosotras como mujeres no somos obedientes y sabemos lo que tenemos que hacer y no, y cuesta trabajo, pero ese es el reto, el que nosotras día a día sigamos creciendo más en el carácter semejante a Cristo y sigamos aplicando su palabra. Es nuestra responsabilidad cumplir fielmente lo que nos corresponde. Y este misterio que enfatiza la relación de Cristo con su iglesia, esa es la misma relación que debemos tener en el matrimonio y siempre debemos tenerlo en mente. Si yo digo que tengo una buena relación con Cristo, debo de tenerla. ¿Y cuál es esa relación? De amor y respeto. Porque habíamos dicho en las semanas pasadas que Cristo muestra amor, su iglesia respeto a Cristo. Uh-huh. Y también habíamos dicho que como es muy fácil, pues, ay, sí, pues si él fuera mi esposo, fuera Cristo, no, pues sí lo obedecía, ¿no? Pero no, o sea, ese es el reto, eso es lo que tenemos que poner en práctica. Y pues muy bien, en conclusión,
debemos de meditar si mostramos respeto a nuestro esposo, siendo obedientes como al Señor. Entonces, cada vez que nos diga algo, que nos pida, así nosotros debemos imaginarnos que es Cristo, así como, bueno, está bien, así. Entonces, vamos a ser obedientes como al Señor, ¿no? O sea, y claro que vamos a ser obedientes, pues, si que es el Señor, pues, me va a pedir cosas, pues, que agraden al Señor, ¿no? Entonces, recuerden como esta mujer que dijo que aunque él fallaba, ella decidió obedecer a Dios, y debemos de tratarlo apropiadamente y tener honra, tenerlo como algo valioso, pues, para mí, dices: "Es mi esposo, yo debo de tener, pues, como algo valioso". Entonces, si el esposo es cristiano, pues, guau, dices: "No, pues, doblemente valioso", ¿no? Porque es un hijo de Dios y es, pues, mi hermano en la fe, y es algo muy valioso. Y si no, conoce de Cristo, entonces nosotros debemos con nuestro testimonio, como dice en Primera de Pedro, ganarlo para Cristo. Es una gran responsabilidad. Si nosotras decimos que creemos, entonces debemos mostrarlo en nuestro testimonio. Y sabemos que nosotras no podremos cambiarlo, pero si obedecemos a lo que nos corresponde y oramos, Dios hará lo imposible. Entonces, pues hoy aprendemos cómo como esposas debemos respetar a nuestro marido, y a nosotros respetarlo vamos a tener, pues, una relación matrimonial que agrade a Dios. Y si tenemos esa unión matrimonial que agrade a Dios, entonces podemos jactarnos de decir que estamos mostrando esa relación de Cristo y la iglesia. Bueno, entonces, pues vamos a orar dando gracias a Dios por el estudio y porque, pues, nos enseña cada día cosas nuevas, y hoy, pues, a nosotras como mujeres, pues, nos está enseñando cómo debemos de respetar a nuestro esposo y poder manifestar ese misterio que tiene Cristo con su iglesia. Muy bien. Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno y tú permites, Señor, que hoy escuchemos tu palabra, que hoy instruyas a cada una de nosotras en lo más profundo de nuestro corazón, que seamos obedientes a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que nos ayude a poner en práctica, pues, todas tus enseñanzas, y hoy pues nos has dicho que el mostrar respeto a nuestro marido es lo que a ti te agrada, Señor. Tú siempre nos dices y nos das palabra de lo que debemos de hacer para tener una relación matrimonial exitosa como a ti te agrada. Pon en nuestro corazón el ser obedientes a ti. Quita todo orgullo, toda soberbia, toda altivez que tengamos, Señor, y que impida que hoy nos postremos ante ti y que podamos obedecerte y que podamos poner en práctica ese respeto hacia nuestro esposo. Ponos un corazón obediente a nuestro esposo, que lo veamos como algo valioso y que, Padre, pues seas tú en medio de nuestro matrimonio. Lo dejamos hoy ante tus pies y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia puedas transformar todos nuestros matrimonios a que tengamos una relación semejante, Señor, como Cristo y su iglesia, que sea dando honor y respeto, Señor, a ti. Te pedimos, Padre Santo, que pues que nos pongas siempre en cada una de nosotras el hacer tu voluntad y que quites todo estorbo del enemigo que quiera impedirlo. Que hoy, Padre Santo, humilladas ante ti, pues reconozcamos nuestros errores, pidamos perdón y que iniciemos una nueva relación como a ti te agrada en nuestro matrimonio, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta instrucción, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.